Señor también. Ahora, no es para enjuiciarlos, es para amarlos. Amén. Y es entender cuál es su condición. Es difícil salir de ahí cuando uno cree que tiene la verdad. Pero mire cómo dice Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Esa misma cita la leímos en la parte número 1. Pero esta es otra versión. Dice: Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. O sea que anteriormente no estábamos supuestamente libres, pero era de mentiritas. O sea, nosotros sentíamos que ahí en el mundo nosotros estábamos libres, pero realmente ¿cómo estábamos en el mundo? Estábamos atados, estábamos encadenados, estábamos siendo esclavos del mundo, viviendo una mentira. Así mismo. Entonces, Cristo es quien nos ha hecho libres, pero dice Él, y es quien nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad. Es muy diferente la libertad que nos da Cristo a la libertad que nos dice dar el mundo. Ustedes saben que una de las cosas que nos pasó, y yo lo voy a hablar por mí mismo, ¿verdad?, es que como no tenemos a veces un estado de consecuencia, seguimos muy campantes, muy tranquilos y campantes ahí haciendo y deshaciendo en el mundo. ¿Por qué? Porque estamos en una libertad, en una pseudo libertad. Lo que está haciendo eso es que cada vez que seguimos actuando de esa manera, nos vamos a seguir poniendo más cadenas, más ataduras, y en vez de ser más libres, estaremos siendo más esclavos de ellas. Dice aquí: ni vuelvan nunca a ser esclavos ¿de qué? De la ley. ¿Quién escribió la carta a los de Gálatas? El apóstol Pablo. Que era Saulo. Muy bien. Entonces, ¿qué? Fíjense que si usted ve aquí, es de Saulo todavía, ¿verdad? Él no ha sido procesado. Él tiene que entrar en un tiempo de prueba, como decíamos anoche, ¿verdad que sí? Entonces, es necesario pasar por las pruebas para que nosotros podamos ser transformados y salir de estar presos de la ley a ser libres y verdaderamente libres en Cristo Jesús. Por eso es que él mismo, Pablo, le dice a los de Gálatas, porque él conocía su condición, cómo fue que él llegó a los pies de Cristo. Él le dice a los de Gálatas: miren, no abandonen esa libertad con que ya fueron libres, porque Cristo los hizo libres. Ahora, ni vuelvan nunca a ser esclavos ¿de qué? De la ley. Y quiere decir que pudo haber algún movimiento de que en los de Galacia, en los Gálatas, ahí estaban buscando a mucha gente, diciendo: no, esta no se merece estar con nosotros. No, porque esta no vino bien vestida hoy, hay que ponerla para allá, para lo último. No puede ser vista por los demás. Es que nosotros, hermanos, con cosas que uno entiende que son cosas simples, estamos teniendo realmente una gran falta delante de nuestro Señor. Y dice en Romanos 1:1, yo, Pablo, ya no dice Saulo, yo,
Pablo. Pablo quiere decir pequeño. Quiere decir, yo ahora que estoy humillado ante el Señor, yo que estoy reconociendo mi condición de que soy el más pequeño en el Señor, esclavo de Cristo Jesús es Él. Así dice: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Si usted hubiese escrito esa carta cuando él estaba mandando a apedrear a Esteban, ¿usted hubiese creído a ese señor? Cuando él se puso de acuerdo para que lo mataran apedreado a Esteban, cuando él comenzó a sacar por los moños a las mujeres de sus casas, arrastrada, porque dice así mismo, los arrastraba y los metía en la cárcel. ¿Usted cree que esa carta usted le hubiera podido decir, eso es verdad? ¿Qué yo hubiera dicho? Eso es mentira. Este es lo que viene a aparentar. Este es lo que viene a hacernos creer para entonces irnos a llevar preso en la cárcel. Y tuvo exactamente ese mismo problema. ¿Por qué? Porque tuvo que darse cuenta el pueblo de que con testimonio de vida él ya había sido transformado por el Señor. De que él había sido quitado, habían sido rotas todas sus cadenas y todas sus ataduras. Había sido libre de esa ley que lo gobernaba. Por eso es que ahí, hermano, fíjense que desde antes de la fundación del mundo, ya a Pablo el Señor lo había elegido para ser apóstol. Ya él había sido elegido. ¿Y por qué? Porque él tenía que ser enviado a. Ya sabemos que apóstol también significa ser enviado, mensajero, como un ángel. El ángel es esa función. Por eso dice, háblale al ángel de la iglesia tal, es decir, a los ministros que están ahí en cobertura. ¿Por qué? Porque también tienen coberturas mayores. Y los líderes, los ministros, los pastores, los apóstoles, lo que sea que el Señor haya puesto en ese lugar, tienen que responderle al Señor por cómo realmente está la condición de la iglesia. Por eso es que él está reconociendo que es esclavo de Cristo Jesús. Si él es esclavo de Cristo, ¿qué sería Cristo de él? Su amo, su Señor. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esclavo en ese punto? Es la palabra doulos. Que eso lo mencionó mi amado anoche. Entonces, los doulos, a pesar de que son esclavos, de manera involuntaria o voluntaria, pero frecuentemente tiene un sentido que es calificado como sujeción o subordinación. Quiere decir, sujeción, yo estoy sujeto a. Subordinación, yo estoy por debajo de. Amén. Entonces, mi autoridad es mayor que yo. Ese es mi reconocimiento como un doulos. Entonces, quiere decir que uno entra en una condición de esclavitud de esclavo, pero de servir, de siervo. Es de ese servicio que hacemos sin condición para nuestro Señor. Por eso, la primera palabra que salieron de Saulo en ese momento, cuando el Señor le encontró, fue que le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Señor, le digo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dice el Señor, no, mira, entra ahí a Damasco y ahí se te va a decir lo que tú tienes que hacer. Tremendo, ¿eh?
Y tuvo que esperar 3 días en completa oscuridad. Y no comió durante esos 3 días. Ayunó durante esos 3 días. ¿Por qué? Porque fue cegado en lo natural para ser abiertos sus ojos espirituales. Amén. Entonces, eso fue una transformación que sufrió Saulo para llegar a ser entonces Pablo. Dice 1 de Corintios 7:22, porque si alguien es esclavo y cree en el Señor Jesús, Él le dará la libertad. Del mismo modo, el que era libre se convierte en esclavo del Señor. Entonces, ya viendo lo que sucedió con Pablo, ya podemos entender mejor esta cita bíblica, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuál era la condición? Si alguien es esclavo y cree en el Señor Jesús, Él le va a dar la libertad. ¿Esclavo de quién? Del mundo. Amén. Pero cuando yo creo en el Señor Jesucristo, Él nos hace libres. Él nos da la libertad. Por eso es que dice, si alguien es esclavo y cree en el Señor. Entonces, lo que me hace libre a mí es creer en nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, y del mismo modo, el que era libre, que se sentía estar libre en el mundo, quiere decir que estaba fuera de sujeción, que estaba fuera de subordinación, que no reconocía ninguna autoridad, entonces se convierte en esclavo del Señor, en siervo de Cristo. Amén. ¿Me van siguiendo en ese punto? Ok, gloria a Dios. Yo quiero que usted mire esa imagen ahí. Ese es el apóstol Pablo, según lo que dice la foto, ¿verdad? El apóstol Pablo preso, ¿verdad? ¿Qué usted puede observar ahí? Está encadenado, tiene cadenas, ¿verdad? Físicamente, ¿verdad que sí? Está como el gordito. Gloria a Dios. ¿Qué más usted puede observar ahí? Su mente estaba preso. Estaba preso. Ok. Que su mente estaba en otro lado. Pensativo. Pensativo. Preocupado. Estaba preocupado. ¿Usted percibe eso? Sí. Preocupado. ¿Usted cree que él está preocupado? Ok. Ajá. Parece, pero no la palabra. Asustado. Ok. Pero la hermana Lady dice una palabra que lo ve como esperanzado. Está consciente de su condición, pero tiene fe y seguridad de que el Señor te va a libertar. Porque Él mira hacia afuera, pero mira con una mirada perdida, sino buscando o recordando las promesas del Señor. ¿Usted sabe lo que él está diciendo ahí? Yo soy libre por medio de Cristo. Yo soy libre por medio de Cristo. Aunque esté encadenado en lo físico, aunque se le haya privado de su libertad de poder pasar libremente en los lugares, él dice, yo soy libre por medio de ¿quién? De Cristo. Porque es que él no puede decir una cosa y vivir otra. Amén. Usted sabe que esa era mi condición, ¿verdad que sí? Antes de la pandemia, antes del COVID. Amén. No puedo decirle otra cosa. Ahí sí, porque el pastor está predicando que bien, wow, qué bueno, que sí, habían cosas que de verdad yo vivía, pero muchas otras no las vivía. Muchas otras me faltaba vivir de la palabra.
Amén. Entonces yo debo dar un testimonio fiel de lo que yo predico. Eso debo hacer. Amén. Entonces yo veo en él ojos de esperanza. Yo veo sí ojos de libertad, a pesar de estar ahí encarcelado. Él escribió muchísimas cartas encarcelado. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo lo que el Señor le mandó a hacer, que fue que dice que yo fui elegido para ser apóstol, para enviar el mensaje del Señor. No importa cuál fuera su condición. En lo físico no importaba para él cuál era su condición. En lo espiritual él estaba siendo fortalecido cada día. Es eso lo que nos debe pasar, hermanos. En 1 Corintios, que también lo escribe el apóstol Pablo, dice 1 Corintios 7, del 23 al 24, cuando Dios nos hizo libres por medio de la muerte de Cristo, pagó un precio muy alto. Por eso no debemos hacernos esclavos de nadie. Ante Dios, cada uno debe quedarse como estaba cuando creyó en Cristo. Y yo decía, pero espérate, como que no lo entendí muy bien en la primera lectura. Y entonces, lo primero sí, el Señor, nuestro Dios, nos hizo libre por medio de la muerte de Cristo y pagó un precio muy alto, la muerte de su Hijo, ¿verdad que sí? Cristo murió por nosotros y ese fue el mayor precio que pagó el Padre. Por su sangre preciosa nosotros hemos sido libres. Amén. Amén. Ahora, la segunda parte, que es en el 24, que dice, ante Dios, cada uno debe quedarse como estaba cuando creyó en Cristo. Pero quedarse como estaba, ¿cómo? Cuando fue libre en Cristo. Ah, muy bien. Cuando fue libre en Cristo. Pero fue cuando creyó en Él. Sí. No es quedarse como estaba antes de creer en Cristo. Porque la condición antes de creer en Cristo era una condición de pecado. Era una condición que realmente estamos en el mundo. Entonces, quedarse como estaba, pero cuando conoció a Cristo. Y hablamos de ese estado del primer amor. De cómo recibimos al Señor cuando entendimos cuál era mi condición de pecador. Cristo entonces cambia nuestra forma de ver las cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque ya le damos valor a lo que realmente debemos darle valor. Pagó un precio muy alto. Y ese es Pablo que está diciendo. Pablo está reconociendo que ningún hombre pudo haberlo hecho sino solamente Cristo. Porque ese precio no lo puede pagar nadie. No hay dinero en este mundo, no hay obra ya en este mundo, no hay sacrificio en este mundo que valga más que lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Después que sucede eso, dice en Romanos 6:22, pero ahora quedaron libres del poder del pecado. Quiere decir que al creer en Cristo, ya nosotros hemos quedado libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Y acordémonos que esa palabra esclavo es doulos, que quiere decir siervos. Hemos quedado aquí al servicio del Señor. Ahora, no antes, ahora hacen las cosas que llevan a la santidad, a ser apartados del pecado, a ser apartados al servicio de Dios. Eso significa santidad. Y que dan como resultado
que tienen como un fruto, que tienen la bendición de recibir entonces, ¿qué? La vida eterna. Entonces yo recibo de parte de Dios como una gracia, que es una gracia que no tiene medida para nuestra vida, y es el recibir la vida eterna. Pero yo debo procurar día a día hacer cosas que me lleven a la santidad, a apartarme para el servicio del Señor. La liberación por medio del ayuno. ¿Qué entendíamos, amados, hasta el día de hoy? ¿Qué es el ayuno? Es una abstinencia, es abstenerse, ¿verdad? Pero ¿abstenerse de qué? De alimento. Esa es una de las partes del ayuno. De algo que a uno le guste. De algo que a uno le guste, ¿verdad? Abstenerse de algo que a uno le guste. Apartarse para el Señor. Amén. Una de las definiciones del ayuno en cuanto a accionar correctamente en ayuno, miren lo que dice el Señor en Isaías 58. En Isaías capítulo 58, versículo 5 dice: ese tipo de ayuno no me agrada para nada, dice el Señor. ¿Pero cuál? Cuando ustedes agachan la cabeza como una caña del río. ¿Cómo es que hacen los de allá? Que tienen una cosa aquí, un sombrerón y muchas linejitas que hacen. Se van en eso nada más. Y vestidos de luto. Siempre están vestidos de qué? De negro. Se acuestan sobre las cenizas, sobre las cosas que realmente han sido destruidas por el mismo Señor, para que jamás se acuerden de eso, ¿cierto? Porque Dios quita nuestro pasado. ¿Qué es lo que Él hace con nuestro pasado pecaminoso? Nos lo está enrostrando todos los días. Nos lo está enfrentando. Mira, es que tú eres un pecador. ¿No lo dice el Señor? No. Él coge eso y lo echa en el fondo del mar. ¿Y qué? Y jamás se acuerda de ello. Entonces, quien nos quiere volver sobre esas cenizas, ¿quién es? Es el enemigo. Que no nos quiere dejar, de que dejemos de lado eso, el pasado pecaminoso. Entonces, y dice el Señor, y a eso le llaman ayuno y día agradable para Dios. A eso, de agachar la cabeza como una caña del río y vestirse de luto sobre las cenizas. Pero en realidad no es así, ese no es el ayuno. En el versículo 6 dice: el ayuno que a mí me agrada, dice el Señor, es que libere la libertad. ¿Qué es lo que estamos viendo? Rompiendo cadenas y ataduras por medio de ¿qué? De su luz admirable. ¿Cómo dice aquí? El ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos encadenados injustamente. Y es la primera parte del ayuno. Es que nosotros, para ayunar correctamente, tenemos que predicar la palabra del Señor. Tenemos que ir a libertar a aquellos presos que están encadenados injustamente, porque el mundo los tiene presos y no los deja salir. Y somos nosotros los que debemos predicarle. ¿Para qué? Para que sean libertados. Es que se liberen a los esclavos. Es que dejen en libertad a los maltratados.
y es que acaben con toda injusticia. El que juzga por medio de la ley, el que juzgaba por medio de la ley, el que se creía que tenía toda la verdad, como vimos de Pablo, actuaba en justicia o en injusticia. En injusticia, muy bien. Mire, Lacey sale. ¿Cuántos años que tú tienes, Lacey? 6 años. 6 años, y espérese, déjame ponerle y medio. 6 años y medio tiene Lacey. Y ella puede discernir, hermanos, que aquel que juzgaba por medio de la ley no actuaba de acuerdo a la justicia divina, sino que actuaba en injusticia. Por eso dice aquí, acaben con toda injusticia. Pero no es que acaben con toda injusticia. Ay, de los otros hermanos, porque es que ellos siempre viven juzgando a los demás. ¿Y usted? Bien, gracias. Bien, gracias, como dice el hermano Martín. Y yo, porque yo no me puedo sacar. Es que yo puedo estar, hermanos, teniendo un mal hábito, una mala costumbre, algo que ya yo entiendo que está correctamente hecho y que no hay problema con que yo diga o que haga eso, pero lo que yo realmente estoy haciendo es que estoy actuando con toda injusticia. Antes de yo conocer, por eso es que es importante conocer. Amén. Mas no participar de todo. Amén. Usted puede conocer, pero usted no tiene que involucrarse en hacer lo malo. Amén. Es muy diferente eso. Usted puede conocer y saber qué es lo que está malo, pero no tiene que involucrarse en hacerlo. Voy a poner un ejemplo. Anteriormente, cuando yo comencé en la parte de obrero, ¿verdad? En la iglesia, me invitaban a las iglesias más tradicionales evangélicas. Amén. Lo que nosotros regularmente llamamos las RT, ¿verdad? Que las hemos bautizado bajo ese nombre, pero son iglesias muy tradicionales y que también necesitan palabras de parte de Dios. Amén. ¿No cree usted, y yo siempre preguntaba eso, ¿no cree usted que en esas iglesias se mueve el Señor? Amén. Se mueve. ¿Usted no cree que el Señor ha hecho milagros maravillosos en esas iglesias? También las hace. Como los ha hecho en esta, los ha hecho también en esas. Pero nosotros no podemos juzgar, no, porque mire, porque tienen güira, porque tienen tambora, porque lo que tocan son merengues, porque lo que hacen son cosas exacerbadas. Orémosle al Señor para que el Señor le revele. Amén. Amén. Y los lleve a ¿qué? A ser libres. A ser libres de cosas que pudieran estar haciendo, pero que es por medio de la palabra que van a poder ser libres. ¿Por qué? Porque en el versículo 6, ahí mismo, en el versículo 7, perdón, ahí mismo de Isaías 58 dice, es que compartan el pan con los que tienen hambre. Entonces yo le dije, no, espérense, porque me han invitado a una iglesia que es RT. No, yo no puedo compartir esa palabra con nadie de ellos. No se lo merecen. Ay, mira cómo me mira Lacey.
Ella está bien atenta a lo que uno está diciendo, siervo. ¿Verdad que no, mami? Que uno no puede decir eso. ¿Por qué? Porque inmediatamente yo estuviera actuando ¿en qué? En injusticia, juzgando a esa iglesia antes de saber que hay mucha gente que tiene hambre. Y yo tengo que ir y compartir el pan con los que tienen hambre. Sea donde sea que me mande el Señor. Es que den refugio a los pobres. ¿Qué quiere decir refugio, hermanos? Entonces hay que entrarlos en donde, en la casa del Señor. Que ellos puedan habitar, que se puedan deleitar en la casa del Señor. Ese dar refugio quiere decir que lo que ellos no encuentran en el mundo, que al venir a la casa del Señor lo puedan encontrar y que puedan recibir. Ese estado de que, esa seguridad que da el estar en un refugio. No exactamente, tremendo, y lo voy a repetir tal cual, porque el Señor no le cierra las puertas a los demás. Declaración del Espíritu por medio de leyes. Usted le puede dar una fuerte ofrenda de palmas al Señor. El Señor no le cierra la puerta. Él los deja entrar. ¿A los que? A los pobres de espíritu. No importa su condición económica, no importa su condición de que sea, a los pobres, pero a los pobres de espíritu. Y dice, vistan a los que no tienen ropa. ¿Qué significa eso? Exactamente. Que no tienen cobertura, que están fuera de cobertura, que no tienen quien les extienda la cobertura, que es la única y suficiente, que es la de Cristo. Yo estoy cubierto por la sangre del Cordero de Dios. Cristo es mi cobertura, porque Él es mi Señor, Él es mi amo, Él es mi Padre, Él es mi Dios. Él me cubre. Entonces, lo primero que hizo el Señor cuando el hombre que se dio cuenta que estaba desnudo, que había perdido la cobertura de parte de Dios por medio del pecado, Él dijo, no lo puedo dejar sin cobertura. Tengo que ir y hacer sacrificio para vestirlos de pieles. Tengo que darle cobertura. Ellos no me pueden salir de aquí del Edén sin que estén cubiertos. ¿Por qué? Porque iban a entrar en un estado, hermano, fuera de la presencia de Dios. Dios se paseaba libremente en medio del huerto del Edén. Claro que sí, lo hacía siempre. Y hablaba con el hombre de tú a tú. Pero ¿qué sucedía? Que cuando el hombre cambió el estado de la comunicación con Dios, de la relación con Dios, y empezó a esconderse de Dios, perdió esa relación, perdió la cobertura. Entonces Dios dice, no lo puedo dejar solo. Fíjense qué tanto amor nos tiene Dios. Los que ayunan así, voy a ir solamente y lo voy a leer de corrido. El ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos encadenados injustamente, es que liberen a los esclavos, es que dejen en libertad a los maltratados, es que acaben con toda la injusticia, es que compartan el pan con los que tienen hambre, es que den refugio a los pobres, es que vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás. Los que ayudan así, como hemos declarado en esa palabra, brillarán con esa luz admirable, hermano. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que al romper cadenas y ataduras,
por medio de su luz admirable, los que ayunan así, los que hacen la voluntad del Señor así, los que se apartan del Señor, los que le sirven al Señor, vamos a brillar como la luz de la aurora. Y dice aquí, sus heridas sanarán muy pronto, delante de ellos. Es decir, delante de cada uno de nosotros, si actuamos como dice el Señor, en esa manera, irá la justicia. Y detrás de nosotros, ¿qué es lo que va a ir? La protección de Dios. O sea que no nos hay que preocuparse, hermano. No hay por qué preocuparse. Justicia delante de nosotros, protección detrás de nosotros. Usted no puede ver, usted no tiene ojo aquí atrás. Porque por ahí detrás le pueden dar un palo a cualquiera. ¿Verdad? Ahora el Señor nos protege. Amén. Dice Mateo 20, 26 al 27. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, deberá ser doulos, deberá ser esclavo. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en doulos, en esclavo, en sirviente. O sea que por una o por otra vía, lo que toca es ser esclavos del Señor. Lo que toca es ser siervos del Señor. Amén. Y aquí terminamos diciendo, pues ni aún, ni siquiera el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate, en libertad, en pagar el precio por muchos. Amén. Dios mandó a su Hijo para que aprendamos la bendición de servir a los demás. Los que estamos aquí tenemos una misión, tenemos una gran comisión, y es servir a los demás, compartiéndole el pan, llevándole cobertura, dándoles refugio, ayudándoles a cada uno de ellos. Eso rompe ataduras, hermano. Eso rompe cadenas. No hay un secreto, no, porque mire, cuando vayamos a evangelizar, entonces mire, si usted se pone la mano así, entonces ahí es que ellos van a creer que usted está ñoquito y entonces le van a tomar pena y se van a ir para usted. No. Es que no hay un secreto. Eso está aquí ya en la palabra. Es que tenemos que dar lo que nosotros hemos recibido por gracia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. En esta hora, amados,